Muchas gracias, amiga. Hola, hermanos y amigos, pues muy buenas tardes, noches ya. Y bueno, como les comentaba mi hermana Natalie, nuestra hermana Natalie, pues hoy tengo el honor y el privilegio de poder compartirles una charla, un devocional, y bueno, que se llama Enfrentando Miedos. Y bueno, vamos a empezar de esta manera, ¿vale? Sí, bueno, supongo que sí ven ahí la presentación, ¿no? Si no, ustedes me dicen. Y bueno, no la vemos, amigo. ¿no la ven? A ver. Ok, Ahí ahí está. Ya se ve. Vale, gracias, amigos. La charla se llama Enfrentando Miedos. Y bueno, para empezar, podremos preguntarnos, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es una... ok, bien. Denme un momento, por favor. Ok. El miedo es una emoción que se caracteriza por un intenso sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro. Bueno, algo que quiero comentarles, hermanos y amigos, es que pues lo que vamos a ver viene con base en algunos artículos científicos y que no son de mi creación, no son mis pensamientos, no son mis definiciones, ¿no? Y bueno, este es el miedo, ¿no? Una doctora en psicología hacía una diferencia entre miedo y ansiedad. Para ella, el miedo es esta parte. Sin embargo, para ella la ansiedad viene por una situación, pero más lejana, algo que no se presenta de manera cercana, como por ejemplo un animal salvaje, un león, podemos pensar, ¿no? Sino más bien la ansiedad puede venir por algo más lejano, como una situación política, económica, social, etcétera, ¿no? Que quizás no lo vemos así de frente o tan clara, tan cercana, ¿no? ¿Para qué nos sirve el miedo? ¿Cuál es su función? Y bueno, podemos preguntarnos, ¿el miedo es bueno o el miedo es malo? No sé, ¿tú qué opinas, no? Puedes mandarlo allí al chat si tú quieres. Y bueno, mientras te digo, el miedo dispone a la persona para la lucha, la huida o paraliza a la persona, ¿no? Y el miedo no patológico permite la conservación del individuo y de la especie. Y bueno, pues esto creo que es muy claro. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos miedo, nos acercamos a nuestra azotea, 2, 3 pisos, y quizás podemos caernos, ¿no? Pero si a la orilla de nuestra azotea podemos hacerlo y podemos quizás caernos. Sin embargo, por el miedo, pues yo no me acerco, tú no te acercas, ¿no? A la orilla de tu azotea, sin una barda, porque pues imagínate, ¿no? Unos 8, 12 metros, podríamos peligrar. Entonces, el miedo tiene esta función, ¿de qué? De preservar la vida, ¿no? De la continuación de la especie, no solamente del ser humano, sino también del individuo, entre otros, ¿no? Entonces, podemos enfrentar al miedo, más bien, sí podemos enfrentar al miedo huyendo, luchando o siendo paralizados. ¿Cuáles son las fuentes del miedo? Yo no sé si tú tengas algún miedo o hayas tenido algún miedo y de a dónde hayan venido esos miedos, ¿no? Las fuentes del miedo pueden ser económicas, políticas, psicosociales, culturales, de los medios de comunicación, entre otras, ¿no? Yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo de los medios de comunicación? Y es que los medios de comunicación, por ejemplo, las noticias, pues tienen allí su influencia, ¿no? Y pueden presentarnos quizás noticias de notas rojas, ¿no? Y tú dices, ok, todo es violencia, ¿no? Todo es muerte, todo es esto, ¿no? Y quizás puede allí provocarnos una situación. Bueno, vamos a continuación ver una lista de miedos. Y bueno, en esta lista de miedos, igual es de cierto autor, se nos presenta 4 subescalas. Y en esas subescalas son, dame un momento porque no las veo allí. Bueno, lo voy a hacer más grande.
Yo creo que las puedo ver. Ok, se ve mejor. Te decía, ¿no? Están divididos estos miedos, son 28 reactivos en 4 subescalas, y de ellas son el miedo a la pérdida afectiva, que son las más comunes en esta lista. También el miedo a ser víctima o eventos no contingentes, es decir, miedo a las cosas o situaciones que no controlamos. También está la de miedo a la vulnerabilidad y miedo a la muerte. Por ejemplo, el miedo a la pérdida afectiva puede ser el abandono, el desamor, el fracaso, el hablar en público, la soledad, la traición, eh, el miedo a las situaciones que no controlamos puede ser un accidente, a lo desconocido, a la enfermedad, al destino. Y bueno, la lista continúa. La siguiente subescala es el miedo a la vulnerabilidad. Y bueno, en esta situación puede ser el abandono físico, el abuso psicológico, la ignorancia, la incapacidad mental. Y por último, pues tenemos el miedo a la muerte. Muerte de amigos, muerte de hijos, muerte de parejas, entre otros. Y bueno, yo no sé tú, ¿verdad? Pero creo que nosotros hemos tenido diferentes tipos de miedos, ¿no? Le hemos tenido miedo a diferentes cosas. No sé si como discípulos hoy tengas miedo, ¿no? O hayas tenido miedo antes de ser discípulo. Eh, pero, pero bueno, hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Y como hemos visto, y no todas las personas tienen miedo a una sola situación, sino que hay muchos, ¿no? Entonces, ¿tú a qué le has tenido miedo, no? Y quiero contarte, yo le llegué a tener miedo así al destino, porque como a los 18 años, pues, pues así, adolescente, joven, y era así como, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿A qué vine? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo llego? ¿No? Y era así como, le tenía miedo al destino, ¿no? Así como sí, al no saber qué voy a hacer en un futuro, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de miedo. Hoy gracias a Dios no tengo miedo en ese aspecto, ¿no? Y creo que me considero una persona que casi no tiene miedo. Ah, y no tengo miedo porque pues Dios me ha ayudado, ¿no? En este aspecto. Bueno, ¿qué pasa si el miedo es grande, es fuerte? ¿Qué pasa si el miedo ya no es un miedo el que nos lleve a adaptarnos, sino más bien que se descontrola en nosotros? Mira, si pasa esto con el miedo en nosotros, existe un trastorno, se llama somatomorfo. Y bueno, este trastorno incluye diversas condiciones en las que un conflicto psicológico se traduce en problemas o síntomas físicos que causan perturbación o deterioro en la vida de la persona. ¿Qué pasa si mi miedo se queda atorado o lo somatizo? Se queda en mi cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Mira, si un miedo se queda atorado en nosotros, si nosotros no lo externamos o simplemente tenemos miedo a algo que quizás no es razonable, puede producir este trastorno somatomorfo. Y bueno, decimos que es un conflicto psicológico y trae consecuencias o problemas o síntomas físicos, ¿no? Que causan perturbación o deterioro en la vida de la persona. Si no controlamos, si no atendemos ese miedo, si se queda en nosotros, si se arraiga en nosotros, viene este trastorno y posteriormente viene el pánico y con ello pues los trastornos de pánico, ¿no? Hemos escuchado en esta semana evangelística que pues sí compartimos esa parte de la ansiedad, del pánico, ¿no? Y por eso es importante atender, ¿no? Atender nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero mira, vamos a leer, quiero compartirte un poquito de la Biblia y vamos a ir a Jeremías 29, 4, 7. Y bueno, antes de leerte esta escritura, quiero comentarte el contexto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí en este capítulo de Jeremías?
Lo que pasa es que han sido desterrados muchos israelitas, entre el rey, los principales, ciudadanos de Israel también. ¿Hacia dónde? Hacia Babilonia. Es decir, han sido puestos, han sido sometidos, ¿no? Por el rey de Babilonia. Ha sido sometida la nación de Israel por la nación de Babilonia, ¿no? Ahora sí que los tienen sometidos, los llevaron en cautiverio y quién sabe qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces lo que hace Dios, manda al profeta, a su profeta Jeremías en este caso, y envía una carta a, a esos desterrados que están en Babilonia. Y mira, dice así, Jeremías 29, 4, 7. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y establezcanse, planten árboles frutales y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos e hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten el número allá y no disminuyan. Aumenten el número allá y no disminuyan, perdón. Trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Sabes? La nación de Israel tenía un Dios que se preocupa. Mira, muchos de la nación de Israel fueron desterrados. Dios permitió que la nación de Babilonia los sometieran. ¿Sabes por qué? Por su desobediencia, por sus pecados, por su idolatría, por su inmoralidad sexual, por tantas cosas. Pero, ¿sabes? A pesar de todo, Dios dice, tranquilos, así dice el Señor Dios Todopoderoso, construyan casas, planten árboles frutales. Es decir, Dios está dando instrucción, les está dando una guía. Amigo, yo no sé cómo tú te sientas, ¿no? Pero para los que somos discípulos, para quienes conocemos un poquito más profundamente a Dios, para nosotros esto es como, wow, ¿no? Imagínate que el, el Señor, Dios Todopoderoso, te hable, ¿no? Y te diga, mira, no te preocupes, tranquilízate, haz esto, aquello, esto y esto, ¿no? Yo estoy contigo, vas a prosperar. A pesar de estar en esa situación, en este conflicto, yo estoy contigo. Yo quiero instruirte, quiero guiarte, ¿no? Quiero decirte qué hacer para que estés bien. Es decir, tenían un Dios que se preocupaba por la nación de Israel, que amaba a la nación de Israel, que los procuraba, se preocupaba, ¿no? Entonces, imagínate. Y seguimos leyendo en Jeremías 29, 10 y 11. Dice, el Señor dice, cuando se le cumplan a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro de lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Imagínate que Dios, quien tiene el control del futuro, dice, cuando se le cumplan 70 años a la nación de Babilonia, es decir, Dios ya conocía el futuro, ¿no? Dios puede estar en control del futuro de esa nación, pero no solamente de esa nación, sino de cada país en este planeta, de cada ser humano en este planeta. No sé tú, ¿no? Pero para mí eso es increíble, ¿no? Que tengamos un Dios, que tengamos una deidad a quien podamos recurrir y podamos saber, ok, ¿por qué tener miedo? Si conozco a Dios, conozco al Rey, conozco al Ser quien puede y está en control del futuro,
¿Quién puede cambiar mi suerte? ¿Quién tiene planes para mi bienestar y no para mi mal? ¿Quién tiene el poder para controlar las cosas, las situaciones? Como vimos, ¿no? Hay diferentes tipos de causas que causan miedos de todo tipo, ¿no? Sin embargo, ¿sabes? De cada una de ellas podemos decirle, Dios, tengo miedo, ¿no? O me preocupa esto, me angustia esto, ¿no? Quizás no es algo cercano, quizás es algo lejano, quizás la economía, quizás la cuestión política de nuestro país, no sé, las diferentes cosas, ¿no? Pero hoy hermano y amigo, podemos decir, ok, Dios le habló a su nación, a la nación de Israel, por medio del profeta Jeremías, pero ¿sabes qué? Más adelante, no solamente Dios ha hablado por medio del profeta Jeremías a una específica nación, ¿no? Sino también le ha hablado a el mundo en general, a cada ser humano. Mira lo que dice en Lucas 12. Dice, Lucas 12:6 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. En cuanto, en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. En el verso 24 dice, fíjense en los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen grano, ni troje. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Entonces, no solamente era como para una nación, ¿no? Jeremías habló hace 2700 años más o menos, es decir, 700 años antes de Cristo. Y sabes, 700 años después, viene Jesucristo a este mundo y está hablando y dice, si se venden 2 pajarillos, Dios no se olvida de ellos, ¿no? Sin embargo, más que a los pajarillos, Dios no se olvida de ustedes. Los conoce tan perfectamente que sabe cuántos cabellos tienen cada uno, ¿no? Ah, ¿Tú sabes cuántos cabellos tienes? Yo no sé cuántos cabellos tengo, ¿no? Pero sabes, Dios sí lo sabe. Sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Dios nos conoce perfectamente. Y dice, mira, fíjate en los cuervos. O sea, no tengas miedo, no te preocupes. Si Dios les da de comer a los cuervos, porque así lo ha dispuesto, porque Dios es así, cuanto más a ti te va a dar lo necesario. Más adelante, en este mismo libro, dice, no se preocupen por lo que van a comer o beber o vestir, ¿no? Porque estas cosas, su Padre que está en el cielo ya sabe que las necesita. Entonces, hermano, amigo, a pesar de que puede haber muchas cosas que nos pueden causar temor, hoy la invitación es para que, pues, cada uno de nosotros nos acerquemos a Dios, lo conozcamos. ¿Sabes por qué? Porque Él se interesa por ti. Porque hay un Dios y un único Dios que te ama, que se preocupa por ti, que quiere tu bienestar y que tiene el control de todo, que Él es todopoderoso y que te puede sacar de cualquier situación. Ya, para finalizar, quiero comentarte acerca de las emociones. Mira lo que dice esta parte de este artículo científico. Dice, las emociones constituyen las estructuras que guían nuestras vidas y las relaciones sociales con los demás. ¿Sabes qué creo? Creo que si una persona vive lleno de amor en su corazón, si una persona vive lleno de alegría en su corazón, de paz y demás cosas positivas, esa persona no se preocupa en este mundo, ¿no? Esa persona más bien se ocupa, ¿no? De hacerse crecer y de hacerse desarrollar
en cada área de su vida. Y la ciencia dice, las emociones constituyen las estructuras que guían nuestras vidas y las relaciones sociales con los demás. En Gálatas 5:22, ¿sabes algo bien especial? Dice que Dios desea que nosotros desarrollemos valores, cualidades como el amor, la alegría, la paz, paciencia, amabilidad, humildad, bondad, dominio propio. Y no solo esas, ¿no? La Biblia dice, nos lleva a desarrollar cualidades como estas y muchas más, ¿no? Entonces, bueno, en general, las emociones positivas tienden a mejorar la sensación de bienestar y a fomentar las relaciones constructivas con los demás. Las emociones negativas, por el contrario, tienden a disminuir la sensación de bienestar y a crear perturbaciones en las relaciones con los demás. Entonces, solamente para concluir, amigo, pues Dios quiere ocuparse de cada uno de nosotros. Dios desea que estemos bien. Sabemos que en este mundo puede haber situaciones muy, muy complicadas, pero, ¿sabe? Por ejemplo, hoy podemos escuchar de Afganistán, ¿no? Y es complicadísimo esas situaciones. Hay mucha gente queriendo escapar de su país, pero, ¿sabes? Nuestra intención como quienes conocemos a Dios es decirle al mundo, vuélvete a Dios, ¿no? Dios quiere ocuparse de ti. Dios tiene planes para tu bienestar. Dios te ama, ¿no? Y bueno, hermanos, pues es lo que quería compartirles. Muchas gracias por su atención y por estar aquí. Muchas gracias, Josué. De verdad, esto es increíble lo que nos has compartido. Realmente, pues, es Dios obrando, ¿verdad? Es Él el que te ha permitido compartir esta increíble clase y pues reafirmar nuevamente, ¿no? Cómo es la gracia de Dios, cómo es su amor, cómo Él en todo momento, pues, está pendiente de nosotros, el valor que tenemos para Él y pues que efectivamente, ¿no? Él, pues, es sabio. Tanto el miedo y las emociones tienen un propósito específico, pero sobre todo, pues, verlo a Él, mirarlo a Él y dejar nuestra confianza en Él. Creo que es algo que a mí me deja mucho este día, esta clase. Y bueno, pues te quiero agradecer mucho, Josué, por pues compartir, ¿no? O sea, aquí pues muchos los mensajes de los hermanos, ¿no? Su apoyo, realmente creo que a todos les ha dejado algo increíble en su corazón. Y bueno, pues qué genial sería pues escucharlos. Vamos a tener 2 participaciones. Ahí vi a algunos hermanos muy atentos, entonces pues también quisiera escuchar pues lo que Dios les ha dejado hoy en su corazón. No sé si pudieras abrir tu micro, Jonathan Saúl, para compartirnos un poquito de lo que a ti te ha dejado esta clase. Ya me agarraron en curva, andaba escribiendo ahí saludos a todos los hermanos y de repente mi nombre dije, ¡ay! Pero gracias por la clase, por lo que comparten. Perdón ahí por los perrillos, pero bueno, ¿qué hago? Me reta mucho, me sorprende porque creo que algo que a veces no queremos enfrentar son los miedos. A veces simplemente el hecho de pensar en ellos nos da miedo, casualmente, ¿no? Nos provoca esa sensación de debilidad, nos provoca esa sensación de que podemos caer, ¿no? Y me deja mucho, como en su momento lo compartió Ricardo, que si uno no cae, no se puede volver a levantar. O sea, si uno está de pie, no se puede levantar más. Entonces, un miedo a mí me deja mucho que Dios siempre está a tu lado. Dios nunca nos va a abandonar. Dios siempre está, y como lo mencionaba, ¿no? Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce todo mucho antes de que nosotros se lo pidamos. Entonces, el poder luchar siempre para Dios y poder darnos cuenta que Él nunca nos va a dejar, que siempre va a estar ahí para nosotros, me da una seguridad de poder enfrentar mis miedos, pero siempre agarrado de Él, nunca con mis propias fuerzas, nunca con mis propios deseos o, es que yo puedo hacer esto por acá y por allá. Tal vez sí lo puedas lograr, pero te va a costar el doble o el triple que si se lo dejas a Dios completamente. Ver y confiar totalmente en las promesas de Dios es esa seguridad
que hoy me da para enfrentar esos miedos. Entonces, pues eso es lo que yo comparto. Amén, muchas gracias, así es. Bueno, también pues quisiera pedirle a Mario Adrián Espinosa que nos pudiera compartir un poquito esta noche. Gracias. Pues Josué, muchas gracias. Creo que es un tema que he hablado, que ha estado como muy presente en mi corazón. Creo que, bueno, toda la semana han sido de oraciones respondidas. En verdad ha sido, bombardeo tras bombardeo. Dios, sí, ¿no? Entonces, y justo pues ayer platicaba con un hermano, bueno, con dos hermanos de este tema, que están aquí presentes y justamente fue como, pues vamos a confiar. Nosotros queremos planear un chorro de cosas, nos da miedo porque a veces queremos planear con nuestras propias fuerzas, pero justo cuando empezamos a volver la vista a Jesús, a Dios, todo se empieza a ordenar, ¿no? Cuando nos enfocamos en eso, en glorificar a Dios, en seguir la Biblia, todos nuestros planes empiezan a ordenarse. Yo oraba por disciplina, ¿no? Y me enfocaba en las cosas que tenía que hacer. Y es como, no, vamos a hacerlo por Dios. Y empezaron a salir mi horario, ¿no? De, ok. Y así yo sentí cómo Dios bendice cuando ponemos todo en su nombre y cómo nos da paz, ¿no? O sea, la escritura de Jeremías, para ser sinceros, no, nunca había como pensado muy bien en el contexto. Siempre era como, sí, Dios tiene los planes, ¿no? Pero su pueblo fue desterrado de su hogar, ¿no? De su casa. Sus planes fueron totalmente diferentes. Pienso en la pandemia, ¿no? Fuimos desterrados de nuestra vida normal y estamos desesperados. Y aún así Dios les pidió esperar 70 años para que llegara el plan. Y aún así ellos, no me imagino la paz que recibieron al escuchar a Dios, ¿no? Y cuánto nosotros podemos hoy recibir esa misma paz. Y por la escritura de Lucas, ¿no? O sea, ustedes no se preocupen, yo los amo. Ustedes, yo les doy todo lo que necesitan. Y no sé, me siento muy en paz con este tema. Siento a Dios como abrazándome, ¿no? Por medio de mis hermanos, por medio de las clases. De verdad, gracias, Josué, y a todos los hermanos que han compartido. Y pues gracias a Dios. Amén, pues así es, tenemos a un Dios poderoso, un Dios amoroso, que nos fortalece cada día y nos reafirma su amor. Pues qué increíble fue tenerlos en esta clase. Pues me gustaría solamente recordarles, ya para terminar, dos cosas. La primera, pues recuerden que tenemos nuestra superconferencia el día de mañana, no se la pierdan a las 7 de la noche, sal de la cueva, así que ahí vamos a estar. Y pues también, pues vamos a tener un tiempo divertido que ha planeado Suri y Itzel. Y bueno, pues ellos nos van a compartir una liga de Zoom aquí en el grupo, aquí en el chat, para que podamos unirnos a ellos. Así que pues ahí nos vemos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta noche.